Bueno, pues hola a todos, espero que se encuentren muy bien. De parte de Verde ITAM y de Cambio les doy la bienvenida al webinar de hoy que se titula Rumbo a la recuperación de los arrecifes en México. Tenemos como invitada a Gabriela Nava, que es cofundadora de la asociación Oceanus y nos va a platicar acerca de su proyecto de conservación de arrecifes en Veracruz y en el Caribe mexicano. Por favor, permítanme contarles un poco acerca de Gaby. Gabriela Nava estudió la licenciatura en biología en la Universidad Veracruzana y la maestría en ciencias con especialidad en biología marina en el Departamento de Recursos del Mar del CINVESTAB IPN. Después de la universidad, Gabriela participó en diversos proyectos de investigación de arrecifes en el Golfo de México y el Caribe mexicano, así como en evaluaciones de impacto y de salud de estos ecosistemas por varios años. A partir del año 2003, Gabriela se incorporó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, y fue encargada de diseñar e implementar el programa de monitoreo del Parque Nacional de Cozumel para la evaluación de los arrecifes, así como de integrar investigadores, participantes de la comunidad y voluntarios en las actividades de conservación. Ha participado en caracterizaciones biológicas, elaboración de programas de arrecifes coralinos, es instructora de los talleres Crime Scene Investigation para arrecifes de coral, los cuales imparten en diferentes países alrededor del mundo para ayudar a evaluar el daño causado a los arrecifes con fines legales. En 2006, junto con Miguel García, fundaron Oceanus AC, donde han desarrollado diversos proyectos de conservación, monitoreo y restauración arrecifal y donde se desempeña como directora ejecutiva para el desarrollo y administración de los proyectos de la organización. Sin más que decir, le doy la palabra a Gaby. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Por favor, si tienen preguntas, vayan escribiéndolas en el chat, porque al final vamos a destinar un tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, Gaby, puedes empezar con la presentación. Hola, pues muchísimas gracias, Camila. Muchísimas gracias a todos por esta invitación y por darnos el espacio para platicarles un poquito del programa de restauración de arrecifes que llevamos a cabo. Voy a compartir pantalla. Espero que ahí se pueda ver bien. Sí, ya la vemos. Ok, perfecto. Listo. Bueno, pues para empezar, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos en Oceanus AC, que es la organización que lleva a cabo este programa de restauración de arrecifes? Bueno, Oceanus es una organización mexicana, estamos basados en Quintana Roo y nuestro objetivo es desarrollar proyectos para la conservación y restauración de arrecifes de coral. Oceanus se fundó desde 2006 y la misión es desarrollar y aplicar las técnicas y acciones necesarias para contribuir a la conservación y uso sustentable de los recursos marinos y costeros. A través de todos estos años, iniciamos Miguel y yo con este sueño, sin embargo, a lo largo de todos los años se han unido muchísimas personas, muchísima gente que es parte de Oceanus y que nos ayudan a llevar a cabo nuestra misión y todos los objetivos que nos proponemos cada año, ¿no? Ya Oceanus es no solo el grupo base que está aquí en Chetumal, sino todos los colaboradores, voluntarios, socios y participantes que hay en todos los sitios en donde estamos trabajando. Bueno, ¿y por qué lo hacemos? Precisamente además de ese sueño que teníamos Miguel y yo de poder hacer algo real por los arrecifes de coral, sobre todo es por la importancia y por lo que significan los arrecifes de coral para el planeta, ¿no? Un solo coral puede proveer de refugio y de alimentación para muchísimas especies de importancia comercial y ecológica, así como se ve en la foto, un coral de este tipo, como que es el coral cuerno de alce, es similar a un árbol en un oasis, ¿no? Da los suficientes servicios ambientales para mantener a todo este ecosistema. Entonces, uno de los principales importancia de los arrecifes de coral es todos estos hábitats que proporciona y que a nivel mundial permiten albergar a cerca del 25% de la biodiversidad marina del planeta. Ups, creo que se trabó. Ahí está. Además, un arrecife
Además de este servicio de protección de la biodiversidad, los arrecifes de coral ayudan a disminuir la energía del oleaje que llega a las costas. Entonces, una costa o una playa que tiene arrecifes enfrente va a estar mucho más protegida de la erosión y va a tener una dinámica del movimiento de los sedimentos diferente, ayudando a la formación de playas. Generalmente los arrecifes de coral, por ejemplo, en el Caribe, son los que ayudan a formar estas playas blancas de arenas de carbonato de calcio. Y además en eventos como de tormentas y huracanes, pues son los primeros protectores de la costa. Mientras haya un arrecife vivo, este servicio de protección costera va a existir. Conforme vamos perdiendo arrecife, estos servicios se van disminuyendo y es parte de estos factores que han causado la pérdida de playas en muchas zonas costeras. Y bueno, además de todos los paisajes que produce el arrecife de coral y que permiten el desarrollo de toda la industria turística, ¿no? Los paisajes tanto submarinos, que son un paraíso para los buceadores, pero también justo como permite el que en ciertos lugares las costas tengan aguas más calmadas, que no haya tanto oleaje y que haya la formación de playas, pues casi todos adoramos estos paisajes, ¿no? Entonces, generalmente estas cosas son los que dan o los que permiten que haya un desarrollo turístico en las costas. Otra parte importante es que los arrecifes producen casi la mitad de todo el oxígeno que produce el océano para el planeta y para todos los seres vivos, y son considerados pues, como las selvas o equivalentes a las selvas debajo del mar. Los corales, gracias a la asociación que tienen con una alga microscópica que vive en el tejido del coral, pueden producir unas grandes cantidades de oxígeno y bueno, son entonces parte de esos ecosistemas que nos permiten respirar, básicamente. Se está trabando un poco ahí está, mi pantalla, perdón. Ok. La otra parte asombrosa, yo digo, de los corales, básicamente es que hacen todos o tienen todos estos servicios ambientales, pero solo habitan en menos del 0.1% de la superficie total de los océanos. Es decir, como requieren ciertas características especiales de temperatura, de salinidad, de corriente y de varias cosas, solo se desarrollan en el cinturón tropical del planeta. Entonces, como ven en el mapa, solo en ciertos lugares van a estar desarrollándose y generando estos servicios ambientales. Sin embargo, a pesar de que se distribuyen en ese pequeño espacio, más de 100 países dependen de los arrecifes de coral para sobrevivir debido a los ingresos tanto por la pesca y el turismo y por la protección costera. Pero bueno, la otra parte asombrosa es precisamente los animales que forman los arrecifes de coral, y que aquí viene la otra parte que a mí me gusta muchísimo platicar, que son los corales. Básicamente los corales son animales, pequeños animalitos marinos que son primos, hermanos de las medusas y las anémonas, y que forman lo que nosotros llamamos colonias de coral, es decir, son cientos o decenas de animalitos que viven todos juntos formando una estructura, ¿no? Que es una colonia de coral. Y que juntos, bueno, siguen creciendo y van formando arrecifes. Si podemos ver en la foto, ese es básicamente un acercamiento a un pólipo de coral, que ese es el nombre del animal del coral o del animal individual, y que generalmente estos pólipos están formados como por son básicamente una copita con una corona de tentáculos y que son de un tejido transparente. En este tejido vive justo esta alga que les comentaba, que se llaman algas zooxantelas, y son algas microscópicas que viven embebidos en el tejido del coral. Los pólipos los adquieren cuando recién se desarrollan y viven con ellos en lo que llamamos una simbiosis muy efectiva, ¿no? El coral, el pólipo, recibe muchos nutrientes al tener el alga ahí realizando la fotosíntesis, y el alga tiene un lugar donde vivir y protegerse. Entonces, el alga, como cualquier planta, necesita la luz solar
y el tejido del coral, como es transparente, pues le permite obtenerla, y con esa luz solar el alga va a realizar la fotosíntesis y producir nutrientes para el pólipo. Básicamente, si viéramos de día los corales, generalmente vemos solo puntitos o bolitas muy pequeñitos, o en los más grandes los vemos como el que se ve en la foto, y generalmente en el día tienen los tentáculos escondidos, y esto es para protegerse precisamente de los predadores. En la noche extienden los tentáculos para poder alimentarse de pequeños organismos que habitan en el agua. Entonces, el mismo coral se puede ver de diferentes maneras en el día y la noche. Realmente se ven muy, muy diferentes. Y bueno, cuando crecen, los corales tienen diferentes formas, depende de la especie, van a formar corales ramificados o corales de dedo, corales cerebro, así. Todos estos que ven en la foto son corales, son diferentes especies de coral, y todos ellos se van uniendo para formar un solo arrecife. Un amigo en Veracruz comentaba que justo, o sea, un pólipo más otro pólipo y a lo mejor otros cuantos pólipos, estamos ya hablando de un coral, forman un coral. Una colonia de coral más otra colonia, más otra colonia, más otra colonia, va a ir formando un arrecife de coral, ¿no? Entonces, el pensar simplemente que estos arrecifes o corales tan grandes fueron formados por un solo pólipo es realmente impresionante. Ahora, estas diferentes formas les permiten crear también distintos hábitats para el resto de los organismos que llegan a vivir en los arrecifes. Y bueno, algunos corales como estos que se ven en la foto, como los corales cerebro, crecen muy, muy lento, hasta apenas unos milímetros o centímetros al año. Hay corales como los ramificados que crecen un poco más rápido y que crecen a lo mejor un promedio de 7 a 10 centímetros al año. Ay, no sé por qué se traba mi compu. Okay. Entonces, esa parte también es muy interesante porque cómo crecen es otra de las partes asombrosas en los arrecifes de coral. Los corales tienen dos formas de reproducción, que es la sexual y la asexual. La sexual, como todos los animales, consiste en tener dos gametos, un óvulo y un espermatozoide, que van a liberar solamente una o dos veces al año por la noche. Por ejemplo, para estos corales, el cuerno de alce, solo ocurre una o dos veces al año, entre 9 y 11 de la noche, y en donde todos los corales de la misma especie se ponen de acuerdo para liberar estos paquetitos que traen los gametos, que traen óvulos y espermatozoides, y que en el agua se van a fecundar, van a crear una larva que después va a ser arrastrada por las corrientes y va a empezar a bajar nuevamente el sustrato y formar un nuevo pólipo por metamorfosis. Una vez que se forma el nuevo pólipo, bueno, este es un acercamiento de justo lo que les platicaba. Una vez que se forma el nuevo pólipo por metamorfosis, este animalito pequeñito va a empezar a dividirse asexualmente. Y una vez que se divide asexualmente, va a empezar a crecer en tamaño, va a empezar a formar un esqueleto de coral y entonces va a empezar a crear toda esta estructura que se va depositando hacia el arrecife de coral. Como les decía, un pólipo mide un milímetro o menos, y conforme va creciendo, va creciendo en tamaño, y por ejemplo este de la foto, que es un coral de 3,5 años, tiene aproximadamente 3 a 4 centímetros. Entonces las colonias que vemos enormes en el mar cuando vamos a snorkelear, imagínense cuántos años pueden tener. La reproducción asexual justo es la que les permite multiplicarse en tamaños, crear nueva estructura y ir creciendo precisamente como arrecife. Una de las partes importantes es que cuando crecen se empiezan a fragmentar naturalmente por corrientes, y si se fijan estos fragmentos pueden crear estas nuevas colonias. Si no se fijan, bueno, forman parte de la arena, se erosionan, o otras colonias pueden llegar a fijarse ahí. Entonces pueden llegar a formar parches como este que se ve en la foto, que es un ejemplo del coral cuerno de alce, o arrecifes como otros que vemos de muchísimas especies. Y bueno, a través de cientos de años han llegado a formar arrecifes tan grandes como la Gran Barrera Australiana, o como el arrecife que tenemos aquí entre México, Honduras, Belice y Guatemala, que es el arrecife mesoamericano. Y justo siendo tan importantes y tan asombrosos, ¿qué es lo que nosotros todos los humanos, qué estamos haciendo con estos arrecifes tan importantes? Básicamente lo que les comentaba,
albergan cerca del 25% de la biodiversidad marina, son parte de ese 80% del oxígeno que produce el océano, y cerca del 50% de la población mundial depende de ecosistemas como los arrecifes de coral para sobrevivir, y sin embargo, 30% de los arrecifes de coral ha desaparecido en los últimos 50 años y 60% de los arrecifes en el Caribe se encuentran amenazados. Uno de los impactos más importantes es no sé si han oído del evento de blanqueamiento, que es un evento que ocurre cuando se incrementa la temperatura del agua del mar y que ha sido más frecuente en los últimos años. Esto ocurre al incrementarse la temperatura, el alga que vive con ellos se vuelve un poco loquita y entonces empieza a dañar al pólipo. Por lo tanto, el pólipo expulsa al alga y se queda solamente con el tejido transparente, porque el alga es la que le da el color. Y también se queda solamente viviendo como al 30%, y esto puede, si continúa el estrés, puede matarlo, pero si no, si las condiciones cambian, pues también pueden recuperarse. Ahora, la parte triste es que al irse incrementando el calentamiento en el planeta, estos eventos de blanqueamiento ocurren cada vez con más frecuencia, y cuando los corales están débiles, pues también hay enfermedades que los afectan y otros impactos, ¿no? Que en conjunto los pueden dañar. Y bueno, la temperatura, como ya sabemos, va aumentando año con año. Entonces, aquí mucho de la pregunta es si los corales van a poder sobrevivir a estos cambios o a estos impactos o efectos del cambio climático. Y la respuesta es, lo que hemos visto es que sí, o sea, sí es posible. Ahora, lo malo es que no tienen ya el tiempo para esperar a ver a qué horas nosotros decidimos cambiar nuestros hábitos y nosotros decidimos dar vuelta atrás. Y van a hacer lo que hacen todos los organismos y lo que tenemos que hacer nosotros, que al final de cuentas es adaptarse a esas condiciones, ¿no? Y lo único que queremos, o nosotros en nuestro tiempo, es ayudarlos a tener esa oportunidad de sobrevivir y adaptarse en el futuro. Si no hiciéramos nada y simplemente los dejamos, pues ya los hubiéramos perdido hace unos cuantos años. Pero si seguimos tratando de hacer esfuerzos de conservación y restauración, podemos darles esta oportunidad de sobrevivir y adaptarse. Parte de lo que ha logrado, o bueno, de lo que intenta la restauración arrecifal, es recuperar esos servicios ambientales que ya platicamos, esos servicios que proporciona el arrecife, ¿no? En parte la protección costera y recuperar los hábitats para que siga manteniendo esa fauna asociada. Entonces, precisamente el programa de restauración de arrecifes nace con esa visión, y nace precisamente en Veracruz, justo en un año en el que el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano tuvo algunos encallamientos al mismo tiempo, y la directora del parque nos llamó para ver qué se podía hacer, ¿no? Dentro de la parte administrativa, pero también dentro de la parte afuera, ¿no? Una era sí atenderlo, sí poder llevar el caso legalmente y sí poder recuperar o tener una multa para precisamente realizar acciones de restauración de los arrecifes. Y sin embargo, a través de todos los años, nunca nadie había hecho esfuerzos para restaurar esos sitios que habían sido impactados por encallamientos. Entonces, el programa, otra vez, el programa precisamente nace ahí con esa pregunta, ¿no? ¿Qué más podemos hacer por nuestros arrecifes, además de solo evaluarlos, solo decir que están mal y solo decir que se están muriendo? Pues la idea fue, después de probar, claro, desarrollar las técnicas, pensarlas, revisar lo que se podía hacer, fue precisamente diseñar un programa de restauración de arrecifes en donde se pudieran estar realizando actividades continuas de restauración y que le permitieran a los arrecifes poderse recuperar de todos los impactos actuales. Entonces, el programa nace con ese objetivo y básicamente la meta del programa es incrementar el número de colonias de coral vivas, sanas y diversas para recuperar sitios arrecifales y la fauna asociada, dándoles una oportunidad a los corales de resistir y recuperarse de los impactos actuales, y además generando beneficios para las comunidades locales. Entre nuestras metas está sembrar 10,000 colonias al año, realizar estas actividades en diferentes sitios de trabajo en la región del Golfo de México y el Caribe mexicano, crear grupos locales capacitados, y también en estos últimos años nos hemos enfocado en tratar de desarrollar estrategias
que nos ayuden a mantener estas actividades de restauración en el largo plazo. Un problema, si se acuerdan lo que vimos, un problema en los arrecifes es que crecen muy lento. Entonces, apenas nosotros después, por ejemplo, de 5 años, podemos ver sitios que empiezan a mostrar cambios visibles de esta recuperación. Entonces pensamos que un sitio debe mantenerse entre mínimo 5 años a 10 años de trabajo. Y para esto, obviamente, el financiamiento es limitado. Pero bueno, la meta, en pocas palabras, es incrementar el número de parches de arrecife vivos y sanos en toda la región. Nuestra hipótesis también parte al inicio hicimos un estudio regional sobre las poblaciones de esta especie, que es en la que nos enfocamos, Acropora palmata, y encontramos que las poblaciones estaban muy alejadas, muy desconectadas unas de otros, y por lo tanto, cuando querían hacer la reproducción sexual, pues esto no ocurría, ¿no? Entonces, la intención es ir creando estos pequeños sitios de arrecife restaurados a lo largo de toda la región. Ya contamos con varios sitios en diferentes localidades, que van desde toda la parte del Caribe hasta Veracruz en el Golfo de México. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Iniciamos enfocados a esta especie, ahora estamos trabajando diferentes especies, pero es enfocarnos a especies clave que sean constructoras del arrecife. Y con lo que les comentaba, primero hacemos una caracterización en la zona para ver si existen parches donadores, si existen las condiciones para poder establecer sitios de restauración. Y buscamos estos sitios donadores y después evaluamos diferentes sitios para encontrar sitios susceptibles de restauración. Después, bueno, esto lo hacemos también para tratar de mantener una diversidad genética en los sitios de restauración. Cuando utilizamos nosotros en el proyecto la reproducción asexual, es decir, la fragmentación, implica que puede existir una baja diversidad genética porque las colonias pueden ser todas parecidas. Entonces, lo que hacemos e hicimos al inicio del programa era tratar de identificar genotipos, o sea, a nivel genético, cuáles poblaciones eran distintas unas de otras, precisamente para poder saber cómo podríamos incrementar esa diversidad genética. Hicimos estos estudios, encontramos una alta diversidad, lo que nos indicaba que cada parche era distinto de otro parche entre las poblaciones donadoras. Entonces, esto nos ayudaba en que si tomábamos de diferentes poblaciones, podíamos ir incrementando la diversidad genética. Después, lo que hacemos y lo que hicimos fue probar las técnicas de viveros para estas especies y se empezaron a desarrollar y establecer en diferentes sitios. La idea de tener los viveros es también para tener esta disponibilidad de fragmentos, poderlos tanto estabilizar como producir e ir teniendo fragmentos disponibles para el trasplante. Después de los viveros se hace el trasplante de las colonias a diferentes sitios y hemos desarrollado esta técnica de bases de concreto para poder trasplantar las colonias. Sobre todo se desarrolló para Acropora palmata, pero se ha utilizado también para otras especies. Para la Acropora palmata funciona muy bien por la forma de crecimiento y hemos aumentado pues la eficacia de trasplante anualmente, lo que nos ha permitido cumplir con nuestra meta. Estas son algunas colonias y cómo se ven después de varios años de crecimiento. Algunas ya se confunden. Claro que siempre podemos ver esta forma de la base y podemos identificar cuáles son los trasplantes. En sitios como Puerto Morelos y Xcalá, que ya algunas colonias tienen muchos más años, hemos podido ver el crecimiento de estas colonias. Y la esperanza es que cuando alcanzan cierto tamaño, los corales, después de 4 o 5 años, pueden reproducirse sexualmente, realizando una recuperación natural de las poblaciones. Ahora, en los últimos años, hemos estado incorporando otras técnicas y para otras especies y para tratar de maximizar el material que tenemos y para poder trabajar en diferentes hábitats y en diferentes sitios. Utilizamos, bueno, algunas otras técnicas que hemos aprendido con la gente de Florida, por ejemplo, Coral Restoration Foundation, con la Universidad de Florida, en Indonesia, con Mars Sustainable Solutions y en diferentes intercambios. Estamos tratando de utilizar también el principio de microfragmentación, que es utilizar pedazos más pequeños de coral, pero enfocados directamente al campo.
han funcionado muy bien y estamos tratando precisamente de multiplicar y combinar técnicas para precisamente tener un resultado a nivel de paisaje. También, bueno, seguimos capacitando grupos locales, tratando de incorporar a la mayor parte de la gente que quiera involucrarse en este esfuerzo, porque nos ayudan. El trabajo del plantado de corales, ya les podrá igual platicar Cami, pero es muy artesanal, ¿no? Entonces necesitamos muchas manos ayudándonos y multiplicando este trabajo. Trabajamos con hoteles, organizaciones locales, pescadores, e incluso, bueno, con cuestiones de educación ambiental, con niños y otros colaboradores también particulares. Se traba. Okay. Ahora también, como parte de lo que les comentaba, parte del diseño de estas estrategias de sostenibilidad del proyecto, hemos empezado a desarrollar productos turísticos basados en la restauración de arrecifes. La idea es que los socios locales que han colaborado con el proyecto puedan comercializar esos productos aportando o realizando una aportación para el proyecto y para su mantenimiento en el largo plazo. Y bueno, los productos turísticos básicamente también incluyen el que haya gente participando en el programa y ayuden a plantar los corales y reciban la información de la importancia de estos proyectos. Se han utilizado, les comentaba, diferentes técnicas dependiendo del hábitat. Y bueno, estos son algunos ejemplos en Xcalac. Son videos muy cortitos. Como ven, la palmata crece individualmente. No sé si se puede ver. Este es un ejemplo con otra técnica que estamos utilizando. Este es el sitio antes de instalar alguna estructura. Este es ya con las estructuras instaladas. Este es con el crecimiento de la especie. Y este es como se ven igual los corales creciendo ahí. Y este es un video en febrero de este año. Esta técnica se utiliza para recrear parches de arrecife, entonces sirve para hacerlo a una escala un poco más grande, pero justo para parches grandes de arrecifes de coral. Si se fijan, la palmata crece más individual, entonces por eso les digo, cada técnica depende mucho de cada especie. Entonces, y bueno, parte de nuestros resultados es, ya tenemos cerca de 60,000 colonias trasplantadas, hemos iniciado acciones en cerca de 18 sitios, tenemos ya grupos locales de restauración capacitados y bueno, estamos justo en esto, en la colaboración con otras organizaciones a nivel internacional para poder escalar los esfuerzos de restauración y tratando de diseñar estas estrategias para generar una sostenibilidad del proyecto. Entonces, pues bueno, los invitamos, queremos también invitarlos a todos a participar, ya sea adoptando colonias de coral o yendo directamente a plantarlas. Siempre hay también, para algunos sitios, como Veracruz, por ejemplo, promovemos viajes para que puedan participar y además apoyarnos a proseguir con las actividades en estos sitios que tienen un poco menos de financiamiento. Y bueno, pueden consultar igual en la página la información y cualquier pregunta, pues bueno, aquí estoy. Que creo que es todo. Agradecer también a todos nuestros socios y financiadores que nos han apoyado a lo largo de todos estos años y a todos los que han participado en estas actividades. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Gabriela. Qué interesante plática. Y pues ahorita vamos a pasar a la sección de preguntas. Las voy a empezar a leer por favor, me las escriban en el chat. Y si alguien tiene otra pregunta, levante la mano y le doy la palabra. Empezamos con Aurora Alcocer, que te pregunta, ¿cuántas especies de coral viven en los mares mexicanos aproximadamente? Wow, esa es una buena pregunta. Existe, bueno, la información es cerca de 60 especies. Existían. Últimamente han estado muy reducidas las poblaciones y pues muchas están en estudio y en consideración justo tanto por la lista roja de la IUCN como por investigadores mexicanos para ver el grado de afectación. Esperamos que no hayamos perdido todavía ninguna. Permítame un momento porque, permítame una disculpa, pero parece ser urgente. No te preocupes.
Está increíble el proyecto. Wow. Sí, ¿qué onda? Está en serio padrísimo lo que hacen. Una disculpa, pero bueno, también tengo que arreglar algunas cosas. Justo el equipo anda de campo y tienen algunas cuestiones, pero perdón, ¿cuál fue la siguiente pregunta? La siguiente pregunta es de Sebastián Gallegos y nos pregunta, ¿cómo afecta a los arrecifes la pesca y la megaproducción de mariscos y pescados destinados al consumo humano? Pues sí, esa también es muy buena pregunta. Si la pesca, bueno, la sobrepesca, en realidad, ese ha sido uno de los principales impactos en general para la salud de los océanos y en especial para los arrecifes. Obviamente en los arrecifes es más pesca artesanal, pero sin embargo, pues sí hay un impacto. Nosotros hemos visto comparaciones, por ejemplo, en donde hay zonas de pesca de langosta y donde no hay, y hay una diferencia en el efecto de los corales, ya que las langostas, por ejemplo, son predadores de los predadores de coral, ¿no? Entonces, al haber menos langosta, la predación en los corales se incrementa. Entonces, es un efecto siempre en cascada, no es un efecto, a veces puede haber un efecto directo por el tipo de arte de pesca. Sin embargo, esto es, sobre todo, es la sobrepesca y las malas prácticas de pesca. Muchas cooperativas pesqueras, por ejemplo en langosta, han empezado a dejar ciertos organismos a las hembras o a tratar de reducir el impacto de la pesca, por ejemplo, no utilizar artes de pesca destructivas, dejar las redes, y eso ha ayudado a mejorar esas condiciones, al menos en las pescas, te digo, artesanales y más locales. Súper bien. Luego, Darío también te pregunta, más bien te pregunta cómo se diferencian los planes de conservación de los arrecifes de coral a los planes de conservación de selvas tropicales o de alguna especie. No sé, Darío, si estás por ahí, si quieras especificar tu pregunta. Sí, un poco más. Sí, por ejemplo, cuando se trata de la protección de alguna especie protegida como los gorilas, normalmente se enfocan exclusivamente a lo que permite la subsistencia de los gorilas, pero al ser el arrecife de coral un hábitat, ¿cómo tienen que enfocarse para hacer un plan de conservación? Ok, sí, creo que entiendo tu pregunta. En los arrecifes, antes, bueno, en los arrecifes y en muchos ecosistemas, antes se utilizaba solo el punto de vista como de conservar, ¿no? De no tocar, de crear áreas de no tocar, de áreas de protección. Y, por ejemplo, en los arrecifes empezaron a diseñarse zonas de no pesca o las áreas protegidas hacían pues, que se evitara la pesca, pero bueno, esto no sucedió en muchas de las áreas. Ahora con los pescadores empezaron a tratar de tener refugios pesqueros o zonas justo de no tocar, de absolutamente nada de actividad. Sin embargo, lo que se ha visto en estos últimos años es que justo porque ahora ya existen muchísimos factores que están afectando a los arrecifes, o sea, no es solo la degradación del hábitat, o no es solo la sobrepesca, o no es solo la contaminación, sino son un buen número de factores. Ya no sirve nada más el que no toques o el que no hagas absolutamente nada, ¿no? Entonces, precisamente en los arrecifes o en las zonas de restauración, lo ideal es que pudiéramos estar recuperando el hábitat, que es a través del incremento de corales vivos, de la restauración coralina, pero además que pudiera haber programas de protección de no pesca, porque necesitas empezar a recuperar toda la estructura para poder recuperar todo un ecosistema. En los corales y en los arrecifes es bien complicado porque hay muchísimos factores que afectan. Solo en un coral viven, o sea, es el animal del coral, como ya vimos, vive el alga asociada, pero además hay una comunidad de bacterias que viven en el coral. Entonces, esas tres cosas son las que permiten que el coral se adapte, se recupere o no se recupere. Entonces, no sirve nada más, a lo mejor, bueno, sí sirve hacer una sola cosa porque puede empezar a recuperar ciertas partes del arrecife, pero sirve más que sea una protección conjunta. Muchísimas gracias.
Esta Ana Hanhausen pregunta si debería de haber mayor legislación en los químicos que se pueden usar para los protectores solares o más limitaciones cuanto a los protectores que se pueden usar como se hace en algunos parques de Quintana Roo. Sí, la respuesta es sí. Ya se ha comprobado que algunos de los compuestos que están en los protectores solares, en los bloqueadores y los bronceadores, afectan a la salud del arrecife, sobre todo porque crean, como al lavarse en el agua, crean otros procesos químicos que dañan al coral. Pues estos sí deberían ya prohibirse. Bueno, en muchos de los parques ya aquí en Quintana Roo están prohibidos. En algunos, yo sé que en algunos países incluso ya no permiten que se ingresen al país esos productos, hay multas para los turistas que los llevan. Entonces sí, yo creo que la legislación debería ser más estricta en ese sentido. La recomendación es que si ya lo saben, por favor, ni los compren, ni los utilicen, y la principal recomendación es poder utilizar barreras físicas, o sea, llevar playera, gorra, buff, todo lo que puedan utilizar para cubrirse del sol, porque si ya tienen la información, compártanla, porque muchísima gente lo sigue utilizando porque no tiene esa información y ya está muy, muy comprobado. O sea, no es solo que digan, pero es que se queda flotando porque la grasa, sino que estos compuestos químicos que tienen hacen además un proceso químico en el agua que crea compuestos que son los que dañan al coral. Sí, también esta María Hacks pregunta que qué técnicas utilizan para todo este proyecto y en qué parte de Veracruz han trabajado. Bueno, son varias preguntas. Si su asociación civil recibe donaciones y cómo se financia este proyecto. Y dentro de esta, yo le voy a agregar en las técnicas si ustedes utilizan la técnica de la biorroca. Ok. No, bueno, la principal técnica es utilizar lo que comentaba, la reproducción asexual de los corales. Es decir, rescatamos fragmentos que ya han sido rotos naturalmente en las zonas donadoras y esas son las que maximizamos, o sea, las hacemos en fragmentos más pequeñitos, las ponemos en los viveros, las estabilizamos, dejamos que crezcan a nuevas colonias y entonces las trasplantamos. Utilizamos el diseño que les mostré, que es un diseño de océanos, tanto viveros de PVC como bases de concreto, como hemos estado empezando a mezclar otras técnicas, tanto para viveros como para el trasplante de colonias, como estas que vieron las Reef Stars, los viveros de árbol, la microfragmentación. Son diversas técnicas que estamos utilizando. La otra pregunta es, ¿cómo funciona el proyecto? Bueno, Océanos generalmente busca el financiamiento con diferentes instituciones, o a veces esas instituciones nos buscan a nosotros y les saben del proyecto y les agrada y quieren apoyarlo, nos pueden encontrar fácilmente igual en internet. Océanos es una donataria autorizada por el SAT y puede recibir donativos nacionales e internacionales, puede recibir donativos de empresas, de particulares, emitimos recibos que son deducibles del impuesto sobre la renta o, bueno, se pueden recibir donativos por las adopciones de los corales, pueden adoptar un sitio arrecifal, pueden apoyar yendo a trabajar a estos sitios. Hay diferentes formas de colaborar. Si quieren, pueden escribirnos al correo info@oceanos.org.mx. Claudia Leclerc es también parte de Océanos, por ahí anda. También, Claudia, bueno, le puedes pasar los datos a Camila, pero en la página nos pueden escribir y contactar si tienen algún interés, tanto para participar como para apoyar con donativos. Estos, claro, o sea, los podemos recibir. Así está formada Océanos, justo porque tenemos este objetivo de generar un impacto ambiental y social. ¿Cuál era? No me acuerdo si es que había varias preguntas. Sí, había ¿Las varias, contesté pero todas? sí, las cubriste todas. Y justo Ok. Frida dice que está increíble tu proyecto y que si nos puedes contar cómo funciona un poco este voluntariado y que si aceptan en este momento voluntariados para trabajo de campo. Sí, justo para Veracruz. Bueno, creo que la otra pregunta era de Veracruz. En Veracruz, de hecho, trabajamos en el puerto, bueno, salimos del puerto de Veracruz,
tenemos un par de sitios, hay uno que ha sido más activo. En Veracruz inició el proyecto, lamentablemente es donde hemos tenido más trabajo para conseguirle financiamiento, entonces una de las cosas que se ha desarrollado más en Veracruz es esto de los viajes de voluntarios, que nos ayudan con una cuota de recuperación para poder llevar materiales, poder hacer la salida de campo y participar en el proyecto, ¿no? Entonces Claudia es quien lleva este programa. No sé, Clau, si les quieres platicar un poco de esto. Claudia. Sí, claro, con mucho gusto. Hola a todos, buenas tardes. Pues justo empezamos este proyecto voluntariado como más firme hace un par de años, que, bueno, Veracruz, como dice Gaby, es de los proyectos que nos ha costado más trabajo conseguir financiamiento, pero se ha convertido en un trabajo colaborativo muy padre, donde los voluntarios van, practican, conocen el proyecto y pues se ha ido avanzando gracias a estas salidas, ¿no? En específico con Veracruz. Y justo en este momento estamos, pues ahora sí que potencializando más estas salidas con voluntarios para Veracruz, para tener pues las mismas posibilidades que en el Caribe, ¿no? Y tener avances pues grandes. Entonces, por ahí Camila les pasará mi correo, mi teléfono, y vamos a estar lanzando salidas constantes, organizadas para que ustedes se puedan unir al proyecto, encantados de la vida. Creo que además de los pocos requisitos, pues es que sepan nadar y que practiquen antes con el visor y el snorkel y las aletas, porque en realidad si quieren ir y apoyar, necesitamos que vayan sin miedo, que vayan dispuestos a colaborar, y créanme, si es, realmente te enamoras del proyecto. Digo, yo, a lo mejor yo lo digo porque yo estoy ahí, pero a mí siempre, cada vez que voy, me vuelvo a enamorar del proyecto. Supongo que piensas igual, Klaus. Así es, no en balde llevo 12 años metida en esto y con el corazón súper comprometido. Y bueno, también les damos por ahí primero una platiquita de qué se trata el proyecto, cómo vamos a trabajar y demás, ¿no? Entonces, pues sí, justo lo que dice Gaby, pues lo único que pedimos son ganas, saber nadar y tener, pues sí, una buena condición, ¿no? Y toda la actitud. Sí, pues sí, está súper padre. Para seguir con las preguntas, pregunta Miguel Puente que si los microplásticos tienen un papel en el daño del coral. Uy, eso está... Ahí sí no tengo información actualizada. Sabía que están investigando. Es muy probable que sí, porque igual los corales filtran el agua. En cierto porcentaje su alimentación depende de esa filtración del agua y han encontrado ya microplásticos en casi todo en el océano. Entonces, tristemente sí, puede ser, pero no tengo la información más reciente. Pues también Aurora Alcocer nos preguntas que si existe alguna especie de monitoreo en las prácticas de buceo y snorkel para reducir el impacto negativo en los arrecifes y llevar a cabo prácticas sustentables. En las áreas protegidas, en las áreas marinas protegidas que existen en México, hay siempre un personal dedicado a la parte de monitoreo de arrecifes. Una de las partes importantes es eso, tratar de reducir los impactos por estas actividades, y generalmente lo que hacen es dar cursos de capacitación a los guías que trabajan dentro del Parque Nacional. Siempre que vayan, asegúrense que los guías tengan esta credencial de certificación del parque. Además, sí, en algunos parques, en teoría, y bueno, yo lo digo porque yo y, por ejemplo, Miguel en Cancún estaba desarrollando ese monitoreo, que era al azar ir con tiendas de buceo y seguir a los guías y a los turistas para ver cuál era el daño, ¿no? En realidad, lo que se observa también, y eso también se lo voy a compartir, es que no depende tanto de la cantidad
de la gente, sino del control que pueda tener el guía y de la capacidad, de la habilidad del turista, ¿no? Pueden ir a lo mejor 10 personas que saben snorkelear bien, que saben mantener sus aletas horizontal y que saben que no deben pararse en el coral y no causar ningún daño. Sin embargo, si va una sola persona que se pare, que camine y que no sepa que los corales y todo lo que está ahí está vivo, pues el daño va a ser mucho peor que las otras 10 personas que pasaron. Entonces aquí la parte importante es, como les decía, o sea, si ustedes, por ejemplo, ya tienen la información o ya lo saben, pásenlo a toda la gente. Creo que la parte de educación ambiental es la más necesaria, que todos sepan que los corales están vivos, que no son plantas, que son animales y cuál es la importancia de no usar bloqueador, de no pisar, de no llevarse las conchitas, no llevarse todo lo que está ahí, porque es parte de todo ese sistema marino y que permite que funcione, ¿no? Tanto desde la playa, como son los manglares y la duna costera, hasta dentro del agua, los pastos marinos y los arrecifes de coral. Entonces, todo lo que está ahí vivo es importante. Y bueno, para seguir con las preguntas, dice María Jax que ¿qué porcentaje de corales que plantan o reintegran sí sobreviven? Nosotros hacemos monitoreos anualmente para evaluar el avance de los sitios que tenemos. Obviamente cada sitio es monitoreado previo al trasplante y conforme va avanzando. Y en promedio, en todos los sitios a nivel regional, tenemos un 80% de sobrevivencia. Claro que hay sitios que tienen desde una menor sobrevivencia, a lo mejor 70, 75%, hasta una sobrevivencia muy alta del 95 o 99%. Qué bien, la verdad. Luego pregunta Elisa Lanz que ¿cómo afectan los megaproyectos hoteleros en las playas a las comunidades de arrecifes? No me pregunten eso. Sí, para mí uno de los factores más fuertes o de mayor impacto es el desarrollo costero mal realizado, ¿no? Está muy difícil contestar eso. En Quintana Roo lo que ha sucedido es que llegan y tiran todo el manglar, quitan todo y entonces construyen edificios y entonces vuelven a recuperar la playa y entonces vuelven a sembrar palmeritas, ¿no? Eso es muy triste porque en realidad cuando el manglar y el arrecife tienen una conexión muy directa, los manglares absorben y retienen muchísimos nutrientes en la parte costera. Muchos de los animales arrecifales van a reproducirse en los manglares y regresan después como adultos o juveniles al arrecife de coral. Muchos nutrientes alimentan al coral, o sea, directamente, necesitan los corales esos nutrientes para sobrevivir. Y además, una vez que se quita el manglar, se pierde todo esos nutrientes, hay erosión, ¿no? Entonces hay erosión en la parte de la costa y esas arenas y esa erosión va a llegar también al arrecife, va a tapar los corales, no va a permitirles desarrollarse bien y pues bueno, es un efecto, a lo mejor no se ve directo, pero es como, conforme pasa el tiempo se va viendo esa degradación, ¿no? Puede haber prácticas de desarrollo costero más amigables, hay algunos hoteles que han dejado el manglar, han tratado de dejar la mayor parte de manglar, la mayor parte de una costera y desarrollar el hotel con otros atractivos. Incluso algunos ya dicen, tu habitación con vista al manglar, ¿no? Está bien, o sea, está bien que promovamos que no solo una playa blanca es la idea de nuestro turismo ideal, sino que también el ver otras cosas ahí puede venderse y puede venderse caro, ¿no? El que la gente prefiera un hotel que conserva el manglar, que conserva la duna costera, eso va a ayudar a que el desarrollo vaya mejorando. Gabriela, yo tengo una pregunta propia, que nos estás mencionando que empezaron a trabajar en Veracruz, que justamente la directora del área natural protegida les llamó. Entonces mi pregunta es como qué tanto ha sido la colaboración que ustedes han tenido con el gobierno y cómo les ha ayudado o no les ha ayudado, cómo ha sido esta relación que han tenido con ellos y las trabas. Pues no, fíjate que nosotros, quizás porque teníamos una historia también de trabajo en CONAM, en las áreas protegidas, cuando fundamos Oceanus,
justo parte de nuestro objetivo era también complementar ese trabajo de las áreas, ¿no? Entonces íbamos con toda la intención de poder colaborar con ellos. Iniciamos trabajando justo para crear proyectos que les fueran necesarias a las áreas protegidas y que nosotros pudiéramos desarrollar. Y yo creo que en los primeros años de Océanos mucho del financiamiento fue federal, de subsidios federales enfocados al monitoreo y a la restauración de arrecifes. Entonces sí ayudó mucho a que se desarrollara el programa. Muchos de los directores permitieron que se desarrollaran los proyectos, aun si no los financiaban, y eso ha ayudado a que se desarrolle el programa. Actualmente sí, no existe ya ningún financiamiento por parte del gobierno federal desde hace ya algunos años. Sin embargo, sí seguimos teniendo esa apertura para que se sigan desarrollando las actividades. Hasta ahorita, conforme cumplamos con todos los requisitos y todo lo que piden, pues no ha existido ningún inconveniente. Depende mucho de la persona que esté también. Y claro, los objetivos que tenga en esa área, ¿no? Pero creo que en ese sentido no, al menos, perdón, con las áreas protegidas. Por otro lado, está la cuestión de los permisos y otros trámites que se realizan con otras secretarías y en donde sí es un poco más complicado. Uno, porque están mal legislados, bueno, consideramos que ya actualmente los corales deberían estar protegidos como especies amenazadas o especies con cierto riesgo y por lo tanto deberían estar protegidas por las leyes de la Dirección General de Vida Silvestre de especies amenazadas y no solamente las especies de Acrópora, las 2 especies con las que trabajamos y una más están dentro de esa ley. El resto están en las leyes de pesca. Entonces, realmente los otros permisos debes obtenerlos de la Secretaría de Pesca, como cierto nivel de pesca, lo cual es medio ilógico. Y sí, en esa secretaría hay demasiadas trabas y es muy complicado conseguir los permisos. Pero ahí es una cuestión de legislación que realmente sí debería cambiar, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Y no sé si alguien tenga más preguntas que quiera levantar su mano y le doy la palabra, sino ya para pasar con Camila para cerrar la sesión y los agradecimientos. Si no, Camila, te cedo el micrófono. Oigan, pues muchas gracias a todos por asistir. Esperemos que se hayan animado a trabajar en campo. Ahí en el chat ya está el correo de Clau, que es la que se encarga de los viajes a Veracruz. Entonces, pues esperamos que se animen, que vayan a plantar corales. Muchas gracias a Gaby por darnos la plática. Estuvo muy interesante. La labor que hacen es increíble. Muchísimas felicidades. Gracias. Y te presentamos tu certificado de participación. Muchísimas gracias, Camila, y muchísimas gracias a todos por estar y por querer informarse sobre los arrecifes. Vayan, participen, porque van a ver que es una experiencia distinta. Muchísimas gracias.